Vivimos en un mundo que se mueve más rápido de lo que podemos procesar. Las notificaciones vibran más que nuestros corazones. Los relojes no dan la hora, nos apuran, y los pensamientos se han convertido en respuestas automáticas antes de que siquiera podamos analizarlos. En este escenario moderno, caótico y adicto a la inmediatez, la serenidad parece un lujo, pero en realidad es una necesidad. Mientras más estímulos nos rodean, más difícil es mirar hacia adentro. Y sin embargo es ahí adentro donde todo comienza y todo se resuelve. Hace más de 2000 años, algunos pensadores observaron el mismo problema, aunque en otro contexto: guerra, traición, enfermedades, poder, ambición, decadencia. Y se preguntaron: ¿cómo puede un ser humano conservar su dignidad, su claridad y su equilibrio, incluso cuando el mundo lo empuja hacia el abismo? Y de esa pregunta nació una respuesta sencilla, pero transformadora: el estoicismo. Un estoico no es quien evita las emociones, es quien las atraviesa sin permitir que lo definan. No es quien no sufre, es quien no se deja dominar por el sufrimiento. No es quien lo tiene todo bajo control, es quien sabe distinguir qué puede controlar y qué no. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo en su tiempo, escribía en secreto cada noche: ¿qué depende de mí hoy? ¿Y qué estoy dejando que me robe la paz? Epicteto fue esclavo, Séneca fue exiliado, Cayo Musonio Rufo fue torturado, y aún así todos ellos tenían algo en común: una calma que ningún poder, dolor o pérdida pudo arrebatarles. ¿Por qué? Porque habían aprendido que la verdadera fortaleza no está en resistir el mundo externo, sino en gobernar el mundo interior. El estoicismo es una filosofía, pero también es una práctica, una gimnasia del alma. Es preguntarse una y otra vez: ¿estoy actuando desde la virtud o desde la reacción? ¿Estoy movido por mis principios o por mis impulsos? ¿Estoy siendo libre o simplemente automático? Los estoicos creían que la vida no se trata de evitar el sufrimiento, sino de vivir de tal manera que incluso en medio del sufrimiento nuestra dignidad permanezca intacta. Pero para eso hay que conocer a los verdaderos enemigos, y no están afuera, están adentro. El deseo, el miedo, la opinión de los demás son enemigos invisibles, persistentes y profundamente humanos. Hoy vamos a enfrentarnos al primero de ellos, el deseo. El deseo no es simplemente querer algo, es creer que sin ese algo no somos suficientes. Hay deseos sanos: alimentarse, crecer, conectarse, y luego están los deseos que se vuelven adicción. El deseo de reconocimiento, de control, de validación, de tener más, de ser más, de demostrar más. Cuando el deseo se convierte en condición para nuestra felicidad, hemos perdido el equilibrio, porque ahora nuestra paz depende de una variable externa, y todo lo externo es frágil, todo lo externo cambia, todo lo externo puede desaparecer. Séneca lo advirtió: sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y la mayoría de nuestros deseos están alimentados por la imaginación. Cuando me asciendan, cuando baje 10 kilos, cuando me compre esa casa, cuando me vea como ella. Pero ese cuando nunca llega, porque incluso si lo alcanzamos, ya estamos deseando otra cosa. El deseo también crea apego, y el apego crea miedo. ¿Y si lo pierdo? ¿Y si no vuelve? ¿Y si alguien más lo tiene? El deseo y el miedo son hermanos. Uno empuja hacia adelante, el otro paraliza, pero ambos nos sacan del presente. Hoy el deseo está hipermagnificado. Las redes sociales nos ofrecen una ventana constante hacia vidas editadas, cuerpos perfectos, viajes exóticos, parejas sonrientes, éxitos profesionales, y tú ahí, comparando tu detrás de cámaras con el tráiler de otro. ¿Qué surge? Deseo, deseo de ser como él, de tener lo que ella tiene, de vivir como esa persona que no conoces pero idealizas. La industria de la publicidad lo sabe. Primero te hacen sentir insuficiente, después te venden algo que te hará completo. Y mientras más deseas, más te alejas de ti mismo. ¿Qué hace un estoico ante el deseo? Lo observa, no lo reprime, no lo niega, lo examina, lo reduce. Se pregunta: ¿realmente lo necesito? Lo reemplaza.
Cambia el deseo de placer por el deseo de virtud, el deseo de actuar con coraje, de hablar con verdad, de pensar con claridad, de ayudar sin interés. No es pobre quien tiene poco, sino quien desea mucho. Esa es la fuerza del desapego. No es frialdad, es libertad. Es poder decir, puedo disfrutarlo, pero no me pertenece. Puedo tenerlo, pero no me define. Puedo perderlo y seguir en paz. Los estoicos practicaban la visualización negativa, premeditatio malorum. Imaginar con calma perder lo que se tiene, no para sufrir por anticipado, sino para valorar más y desear menos. Y si mañana no tuviera esta casa, y si esta relación terminara, y si este éxito desapareciera, te das cuenta de que aún podrías vivir, y quizás vivir mejor, con menos peso, con más ligereza. Epicteto recomendaba exponerse a pequeñas incomodidades voluntarias, dormir sin almohada, saltarse una comida, salir sin maquillaje, caminar sin mirar el móvil. No para castigarse, sino para recordarse que puede prescindir de lo que cree necesitar. El resultado, libertad. Hazte esta pregunta: ¿lo deseo porque lo elijo o porque me dijeron que debo desearlo? No todo lo que deseas es tuyo, mucho ha sido implantado, por la cultura, por la familia, por el algoritmo. Liberarte del deseo impuesto es comenzar a conocerte de verdad. El deseo no es enemigo porque exista, es enemigo cuando gobierna, cuando condiciona tu estado emocional, cuando define tu valor, cuando convierte tu presente en una espera constante. El estoico, en cambio, elige, sabe que desear con sabiduría es posible y que hay una forma de vivir donde no necesitas más para ser más. Esa forma comienza con la renuncia a todo deseo innecesario y el cultivo de uno solo, el deseo de virtud. El miedo es una sombra, no tiene cuerpo, pero pesa. No tiene voz, pero grita. No tiene forma, pero se instala en cada rincón de la mente humana. Nos han dicho que es normal sentir miedo, y es cierto. Lo que no es normal es vivir esclavizado por él. Hay miedos que protegen, sí, miedo al fuego, miedo al precipicio, miedo a un animal salvaje. Pero la mayoría de los miedos que nos controlan hoy no son físicos, son mentales, invisibles, inventados. El miedo al qué dirán, el miedo a fracasar, el miedo a no ser suficiente, a ser olvidado, a ser juzgado, el miedo al futuro, a la soledad, a la muerte. El miedo es uno de los enemigos más silenciosos del alma. No se muestra con violencia, se disfraza de prudencia, de realismo, de sentido común, pero debajo de esa máscara hay parálisis, hay renuncia, hay vidas que nunca se vivieron por miedo a vivirlas. Para los estoicos, el miedo no era una emoción inevitable, sino una consecuencia de un mal razonamiento, un error de juicio, una distorsión del pensamiento. Séneca escribió: sufrimos más en la imaginación que en la realidad, porque eso es el miedo, una historia que nuestra mente construye y que creemos ciegamente. Epicteto lo dijo con claridad: no es lo que te sucede lo que te perturba, sino cómo lo interpretas. Y Marco Aurelio añadió: si algo externo te causa sufrimiento, no es eso lo que te afecta, sino tu juicio sobre ello, y puedes revocar ese juicio ahora mismo. El miedo nace de dos raíces principales. La primera, anticipación. Imaginamos lo peor antes de que ocurra. La segunda, apego. Tememos perder lo que amamos, lo que poseemos, lo que creemos que nos define. Ambas raíces se pueden cortar con la hoja afilada de la razón. Cuando anticipas un dolor que aún no ha llegado, ya estás sufriendo dos veces, una por lo que podría pasar, otra por imaginarlo. El estoico aprende a vivir en el presente. El futuro no existe. Sufrir por él es inútil. Como escribió Séneca, el que sufre antes de tiempo, sufre más de lo necesario. Y cuando te apegas demasiado a algo, una persona, un estatus, una posesión, el miedo se cuela como guardián de eso. No quieres perderlo, no puedes concebirte sin ello. Entonces dejas de vivir libremente. Empiezas a actuar para proteger lo que tienes, aunque ya no tenga sentido. Los estoicos nos enseñaron a anticipar la pérdida no para vivir tristes, sino para vivir despiertos, para saborear lo que hoy está aquí, sin miedo a que mañana ya no esté,
porque todo lo que amamos está destinado a cambiar, y aceptar eso no es rendirse, es fortalecerse. Existen muchos tipos de miedo, pero todos beben de una misma fuente, el olvido de nuestro poder interior. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a la muerte, miedo a la crítica, miedo a ser vulnerables, miedo a no controlar. El miedo al fracaso es uno de los más paralizantes. Queremos seguridad, garantías, y como la vida no ofrece ninguna, preferimos no intentarlo. Pero el estoico no mide su valor por el resultado, lo mide por su virtud, por su esfuerzo, por su capacidad de actuar aunque tiemble. Epicteto escribió: si quieres mejorar, prepárate para parecer estúpido, porque crecer implica exponerse, mostrarte y arriesgarte a fallar. Nadie se vuelve sabio evitando errores, nadie se vuelve fuerte sin haber caído antes. El miedo al rechazo nace del deseo de aprobación. Queremos agradar, ser queridos, que nos aplaudan, que nos validen, y cuando no ocurre sentimos que valemos menos. Pero el estoico no entrega su dignidad a la opinión de otros, vive de acuerdo con sus principios, no con las expectativas ajenas. Séneca fue claro: mientras te preocupes por lo que otros piensen de ti, serás su esclavo. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es no necesitar la aprobación de nadie para ser quien eres. Y está el miedo a la muerte, el más profundo, el más universal, y también el más malentendido. Para los estoicos, la muerte no era un tabú, era una maestra, una consejera, un recordatorio constante de lo que importa. Memento mori, recuerda que vas a morir, no para vivir con tristeza, sino con urgencia, con conciencia, con gratitud, porque quien recuerda que la vida es frágil, no la malgasta. Marco Aurelio escribió: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años, la muerte está a tu lado. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. La muerte nos iguala, nos libera de trivialidades, y cuando la aceptamos, dejamos de temerla, y empezamos, por fin, a vivir. ¿Y cómo enfrentaban los estoicos el miedo en la práctica? Con entrenamiento, con disciplina mental, con hábitos diarios, visualización negativa. Imaginar que lo que temes ya ha ocurrido, no para atormentarte, sino para prepararte. Para descubrir que incluso si pasa, podrías resistir, podrías adaptarte, podrías seguir adelante y quizás incluso crecer. Exposición voluntaria, salir a hablar en público aunque te tiemble la voz, decir tu verdad aunque teman juzgarte, pedir ayuda, mostrar tu arte, tomar decisiones difíciles, hacerlo con miedo, hacerlo temblando, pero hacerlo igual. Escritura. Marco Aurelio escribía cada noche, para entender sus emociones, para enfrentarlas con sabiduría, para reformular sus juicios, la página como espejo del alma, el pensamiento como medicina, y por último, la dicotomía del control. Distinguir entre lo que depende de ti y lo que no, lo que puedes elegir y lo que simplemente ocurre. Si algo depende de ti, actúa con excelencia. Si no depende de ti, acéptalo con serenidad. Eso es libertad. El miedo seguirá existiendo. Es parte de la condición humana, pero no tiene que gobernarte. No tiene que decidir por ti. No tiene que ser el director de tu vida. El estoico lo mira a los ojos, lo escucha, lo comprende, y luego elige actuar con virtud, porque actuar con miedo sigue siendo actuar. Y eso es coraje. La vida no pide perfección, pide valentía, pide intención, pide presencia, y el miedo no es un obstáculo, es una oportunidad de fortalecerte desde dentro. El verdadero enemigo no es sentir miedo, es permitir que el miedo elija tu destino, y el primer paso para vencerlo es mirarlo con honestidad y seguir caminando, porque quien camina con miedo, pero no se detiene, ya es más libre que quien nunca se atreve a comenzar. En la próxima parte, hablaremos del tercer gran enemigo del estoico, la opinión de los demás. El juez invisible que moldea nuestras decisiones, sabotea nuestra autenticidad y aleja nuestra alma de su esencia. Y veremos cómo el estoicismo propone recuperar la soberanía de nuestra identidad. Hay una cárcel que no tiene muros ni rejas ni candados.
y sin embargo millones de personas viven en ella. Una prisión invisible, pero profundamente limitante. Es la cárcel del qué dirán, de la aprobación, del juicio ajeno. Vivimos rodeados de voces, opiniones, expectativas, críticas, comparaciones. Desde niños nos enseñan a complacer, a encajar, a no decepcionar. Y poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a construir una identidad basada en lo que otros esperan de nosotros, no en lo que realmente somos. El tercer enemigo del estoico es ese, la opinión de los demás, no porque opinar esté mal, sino porque darle a esa opinión el poder de definirnos, nos roba la libertad. Los estoicos entendían que no podemos controlar lo que otros piensan, dicen o sienten, pero sí podemos controlar cuánto dejamos que eso nos afecte, cuánto dejamos que eso nos condicione, cuánto dejamos que eso nos aleje de nuestra esencia. Séneca escribió: la mayor esclavitud es vivir pendiente de la opinión ajena, y tenía razón, porque cuando haces las cosas solo para agradar, dejas de vivir desde la virtud y comienzas a actuar desde el miedo al rechazo, el miedo a ser diferente, el miedo a decepcionar. Vivimos en una era en la que todos opinan, todos juzgan, todos comentan, pero el estoico no necesita aprobación para vivir con sentido, no actúa por aplausos, no calla por miedo al juicio, no traiciona su alma para ser aceptado por la multitud. Epicteto lo explicaba con claridad: ¿quieres que el mundo te admire? Vive según tu razón, no según la emoción colectiva. Eso no significa aislarse, significa recordar que tu valor no depende de la imagen que proyectas, sino de la coherencia con la que vives. Muchos viven atrapados en un personaje. Son uno en redes, otro en su trabajo, otro con su familia. ¿Por qué? Porque temen ser vistos tal como son. Pero el estoico practica la transparencia, sabe que ser auténtico puede incomodar, pero no hay paz más profunda que la de vivir sin máscaras. La opinión de los demás es volátil. Hoy te admiran, mañana te critican, hoy te elogian, mañana te ignoran. Si tu autoestima depende de eso, vivirás en una montaña rusa emocional. Pero si tu paz nace de tu integridad, serás firme como una roca en medio de la tormenta. Marco Aurelio escribía para sí mismo: no pierdas tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno, porque al final lo que cuenta no es la imagen que proyectas, sino la huella que dejas. No es el ruido que haces, sino el bien que haces. ¿Cómo se entrena el estoico para liberarse del juicio ajeno? Con práctica diaria, con atención constante, con preguntas que cortan la ilusión. ¿Lo que estoy haciendo es por virtud o por aprobación? ¿Estoy diciendo esto porque es verdad o porque quiero agradar? ¿Estoy actuando desde mi centro o desde el miedo al rechazo? La respuesta honesta puede doler, pero también puede liberarte. Uno de los ejercicios clave es la indiferencia selectiva, elegir conscientemente a quién escuchar. No todas las opiniones valen lo mismo, no todas vienen de la sabiduría, algunas vienen de la envidia, otras del miedo, otras del hábito de criticar. El estoico filtra, escucha con apertura, pero decide con criterio. Otro ejercicio es el silencio. En un mundo de ruido, el silencio es revolucionario. No reaccionar, no defenderse, no justificar todo el tiempo, dejar que los demás piensen lo que quieran. Y tú, seguir en paz. La autenticidad es un músculo que se fortalece con uso. Al principio cuesta, tiemblas, sientes culpa, pero con el tiempo te das cuenta de que ser tú mismo es el mayor acto de respeto propio. Y también la forma más honesta de relacionarte con el mundo. La opinión ajena pierde poder cuando tú recuperas el tuyo, cuando te conoces, cuando te aceptas, cuando te comprometes con tu crecimiento más allá del aplauso o la crítica. Hay una historia que dice que Sócrates caminaba por el mercado y alguien lo insultó fuertemente. Le gritó, lo acusó, lo ridiculizó. Sócrates lo miró con calma y siguió caminando. Un alumno le preguntó: ¿por qué no respondiste? Y Sócrates dijo: si alguien te ofrece un regalo y no lo aceptas, ¿de quién es el regalo? El joven respondió: del que lo ofreció. Entonces Sócrates concluyó: pues yo no acepté sus palabras.
Eso es ser estoico. Reconocer que lo que te lanzan los demás no tiene que entrar en ti, no tiene que contaminar tu paz, no tiene que convertirse en tu diálogo interno. Vivir según la opinión de los demás es morir a ti mismo un poco cada día. Es silenciar tu intuición, es apagar tu chispa, es traicionar tu propósito, pero vivir desde la virtud, desde la autenticidad, desde el respeto propio. Eso es libertad. Recuerda esto. No puedes gustarle a todos, no puedes ser entendido por todos, y no necesitas serlo. Tu tarea no es complacer, es florecer, es contribuir, es ser fiel a lo mejor que hay en ti. Y quien viva desde ese centro estará en paz, incluso en medio del ruido. En la próxima parte hablaremos del antídoto estoico para estos tres enemigos, de cómo integrar esta filosofía en el día a día, de cómo entrenar la mente y el alma para vivir con claridad, coraje y virtud. La teoría inspira, la práctica transforma. Puedes leer 1000 libros, escuchar 100 discursos, memorizar frases sabias, pero si no actúas, si no aplicas, si no practicas, el cambio no ocurre. Los estoicos no eran filósofos de biblioteca, eran guerreros del alma, entrenaban su mente como otros entrenaban su cuerpo, porque sabían que solo quien se entrena a diario es libre en la tormenta. El estoicismo no es una creencia, es una práctica, una forma de estar en el mundo, una disciplina, un modo de vivir despierto. Cada día, cada momento, cada decisión es una oportunidad para ejercitar la virtud, no para ser perfecto, sino para ser coherente. ¿Cómo lo hacían? Con ejercicios, con hábitos, con repetición consciente, porque la mente, como el cuerpo, se moldea con el uso. Y si no la entrenas, se vuelve esclava de la emoción, del hábito, de la opinión ajena. Pero si la entrenas, se vuelve tu aliada más poderosa. Uno de los hábitos esenciales era escribir. Marco Aurelio lo hacía cada noche, no para que lo leyeran, no para enseñar, sino para recordarse a sí mismo quién quería ser, para revisar su día, para corregir sus errores, para preparar su mente para el día siguiente. Esa práctica se puede hacer hoy. Cada noche escribir 3 cosas. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo hacer mejor mañana? Simple, pero profundo. Ese pequeño acto construye conciencia, y la conciencia es la semilla del dominio propio. Otro hábito estoico es la visualización negativa. Imaginar la pérdida, no con tristeza, con gratitud. Imaginar que podrías perder tu trabajo, tu salud, tus seres queridos, no para deprimirte, sino para valorar, para dejar de dar por sentado, para recordar que nada es tuyo para siempre, y que todo lo que tienes es un regalo momentáneo. También practicaban la incomodidad voluntaria, dormir en el suelo, comer con frugalidad, salir sin adornos, hablar poco, responder con calma, no porque fueran masoquistas, sino porque entendían que quien entrena la incomodidad no se quiebra cuando llega el dolor real. El cuerpo y la mente se adaptan, pero solo si los fortaleces antes. La dicotomía del control es otro pilar. Una frase puede resumirla: ocúpate solo de lo que depende de ti, tu actitud, tus palabras, tus acciones, tus juicios. Todo lo demás, suéltalo. No te pertenece, no es tu responsabilidad, no es tu carga. Muchos sufren por querer controlar lo incontrolable, por obsesionarse con lo que piensan los demás, con lo que va a pasar, con lo que pasó y no se puede cambiar. Pero cuando entiendes profundamente qué está dentro de tu control y qué no, respiras distinto, vives más ligero, más libre, más enfocado. El antídoto frente al deseo no es reprimir, es redirigir. No se trata de no querer nada, se trata de querer lo correcto, no querer fama, sino integridad, no querer placer, sino virtud, no querer tener más, sino ser mejor. Cuando cambia lo que deseas, cambia tu mundo. El antídoto frente al miedo no es valentía ciega, es claridad, es mirar de frente lo que temes, razonarlo, exponerlo, actuar a pesar de él, porque el coraje no es ausencia de miedo, es actuar aunque haya miedo, es tomar la decisión correcta incluso cuando tiemblas por dentro.
Y el antídoto frente a la opinión ajena no es arrogancia, es autenticidad. Es decir, esto soy, esto creo, esto valoro. Puede que no me entiendas, puede que no te guste, pero no voy a traicionarme solo para agradarte, porque quien se traiciona a sí mismo para ser aceptado nunca será libre. Vivir como un estoico no es vivir como una estatua, no es no sentir, es sentir profundamente, pero elegir la respuesta. Es tener emociones, pero no ser esclavo de ellas. Es caminar por la vida con templanza, con justicia, con coraje, con sabiduría. Eso no se logra de un día para otro, pero cada día puedes practicar, cada día puedes elegir, en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo invisible, en cómo respondes al tráfico, en cómo reaccionas ante una crítica, en cómo te hablas a ti mismo cuando fallas, en cómo decides actuar aunque no tengas ganas, porque eso es lo que define tu carácter. No lo que piensas, sino lo que haces, no lo que sientes, sino cómo eliges actuar frente a eso. Los estoicos no eran perfectos, pero eran valientes y coherentes. Se caían, se enojaban, se frustraban, pero volvían a su centro, volvían a su práctica, volvían a su filosofía, porque sabían que el alma se moldea con constancia, con esfuerzo, con intención. Tú también puedes vivir así. No necesitas aislarte ni ser un monje, solo necesitas recordar que dentro de ti hay un espacio que nadie puede tocar, un centro, un refugio, una voluntad que puede hacerse firme, sereno, libre. Entrena tu mente como un atleta entrena su cuerpo. Afila tu razón como un escultor, afila su cincel. Actúa con virtud, aunque nadie mire. Y cuando tropieces, que no sea motivo de culpa, sino de ajuste. Porque vivir bien no es no fallar, es levantarse con humildad y seguir creciendo. Y si algún día dudas, si te invade el deseo, el miedo o la opinión ajena, recuerda esta verdad. Tú no eres tu deseo. Tú no eres tu miedo, tú no eres lo que otros piensan de ti, tú eres tu capacidad de elegir quién quieres ser en cada instante, y eso nadie te lo puede quitar. Hay caminos que se recorren con los pies, y hay otros que se recorren con el alma. El estoicismo es uno de ellos. No es un destino, es un proceso, una forma de vida, una dirección constante hacia adentro, hacia lo esencial, hacia lo que no se puede comprar ni perder. Hemos hablado del deseo, ese impulso que nos arrastra hacia lo externo, que promete plenitud pero deja vacío, que nos hace creer que necesitamos más, cuando en realidad necesitamos menos. Hemos hablado del miedo, esa voz interior que paraliza, que inventa peligros, que adelanta sufrimientos, que encierra al alma en una jaula invisible y le susurra, no puedes, no debes, no eres capaz. Y hemos hablado de la opinión de los demás, esa red de expectativas, juicios y miradas ajenas que muchas veces nos alejan de nuestra verdad, que nos lleva a actuar para agradar, en lugar de actuar para honrar nuestros valores. 3 enemigos, 3 sombras, 3 trampas del alma, pero también 3 oportunidades, porque cada vez que los reconoces, puedes elegir distinto. Puedes actuar desde tu centro, desde tu conciencia, desde tu virtud. El estoico no elimina el deseo, lo transforma. El estoico no elimina el miedo, lo enfrenta. El estoico no elimina la opinión ajena, la relativiza, y en ese proceso se fortalece, se clarifica, se vuelve más él mismo. Pero esto no es magia, ni instantáneo, es entrenamiento, es repetición, es decisión diaria. Cada mañana al despertar puedes recordar, hoy voy a elegir con sabiduría, hoy voy a hablar con templanza, hoy voy a actuar con coraje, hoy voy a vivir con justicia. Eso es ser estoico, no perfecto, no invencible, sino comprometido, consciente, humano, pero profundamente libre. Y cuando llegue un mal día, porque va a llegar, no lo rechaces, no lo tomes como fracaso, tómalo como campo de entrenamiento, como gimnasio del alma, como oportunidad para pulir tu carácter, porque lo que parece una dificultad puede ser tu práctica. Séneca decía, no pidas que las cosas sean como tú quieres, pide ser tú como debes ser, cuando las cosas no son como esperas. Esa es la clave.
No pedir una vida fácil, pedir una mente firme. No pedir menos problemas, pedir más virtud, más claridad, más serenidad. El mundo moderno está lleno de ruido, de distracciones, de presión, de inmediatez, pero el camino estoico sigue ahí, silencioso, profundo, disponible. No tienes que renunciar a la vida moderna para seguirlo. Solo tienes que traerlo contigo, a tu trabajo, a tus relaciones, a tus decisiones, a tus pensamientos. Escribir cada noche, reflexionar cada mañana, hablar menos, escuchar más, preguntarte con honestidad, ¿esto depende de mí? ¿Estoy actuando desde la virtud? ¿Estoy siendo fiel a mi centro? No se trata de cambiar el mundo, se trata de no dejar que el mundo te cambie a ti. No se trata de controlar todo, se trata de controlarte a ti. No se trata de ser admirado, se trata de ser íntegro. Los estoicos no dejaron una religión, dejaron una brújula, una forma de navegar el caos, de mirar la muerte sin temblar, de perder sin quebrarse, de vivir sin autoengaños, de morir sin arrepentimientos. Y tú puedes tomar esa brújula cada día, en cada paso. No importa si hoy caíste, si ayer reaccionaste mal, si aún te atrapan tus impulsos, lo importante es que te levantes, que observes, que aprendas, que te ajustes, que no te rindas. Eso es lo que transforma. No un ideal lejano, sino una acción cotidiana. Porque cada vez que eliges la virtud, estás esculpiendo tu carácter, estás fortaleciendo tu alma, estás creando una vida que no depende del azar, sino de tu elección. Y no necesitas que el mundo lo vea, basta con que tú lo sepas, basta con que tú lo vivas, basta con que tú lo elijas. Eso es libertad, eso es fortaleza, eso es estoicismo. El carácter no se hereda, se construye día tras día, decisión tras decisión, reacción tras reacción. El estoico no nace, se forja, no en la calma, sino en la dificultad, no en la teoría, sino en la práctica, no en el aislamiento, sino en medio del ruido, porque ahí es donde realmente se pone a prueba el temple del alma. Y es que cualquiera puede ser virtuoso cuando todo va bien, cualquiera puede parecer sabio cuando nada lo irrita, cualquiera puede hablar de autocontrol desde la comodidad. Pero la filosofía estoica no se prueba en los libros, se prueba cuando el día no sale como esperabas, cuando alguien te provoca, cuando sientes dolor, cuando el mundo te empuja y tú decides no empujar de vuelta. No necesitas una toga romana para ser estoico, no necesitas frases en latín, no necesitas parecer sabio, solo necesitas una cosa: compromiso, compromiso con la virtud, compromiso con la claridad, compromiso con la libertad interior. Ese tipo de compromiso que no depende de cómo te sientes, sino de quién eliges ser. Porque ese es uno de los mayores poderes del ser humano, elegir su respuesta. Puedes sentir ira, pero elegir no reaccionar. Puedes sentir miedo, pero elegir avanzar. Puedes sentir tristeza, pero elegir sostenerte con dignidad. El estoico no niega la emoción, la observa, la examina y luego decide. Pero eso no ocurre por arte de magia, no ocurre por accidente, ocurre con entrenamiento, repetición, esfuerzo, voluntad, exactamente igual que fortalecer un músculo. Si dejas tu mente sin entrenar, ella obedecerá a los impulsos, al ego, al entorno. Pero si la entrenas, entonces obedece a tu propósito. Los antiguos estoicos no filosofaban por placer intelectual, lo hacían por necesidad, porque sabían que el alma también puede enfermar, puede debilitarse, puede atrofiarse, y si no la cuidas, te vuelves esclavo de tus pasiones, del deseo, del miedo, de la vanidad, de la ira, del orgullo, del apego, y ahí pierdes tu libertad. El estoicismo es un camino de fortalecimiento interior, pero no se camina una vez, se camina cada día, con cada gesto, cada palabra, cada elección, y no es grandioso, no es espectacular, no es visible, a veces es tan sutil que nadie lo nota, pero tú lo sabes, y eso basta, porque una vida virtuosa no se construye con grandes actos, se construye con pequeños actos, constantes, decididos, repetidos.
Al igual que una escultura no nace de un solo golpe de cincel, sino de miles, suaves, precisos, perseverantes, así se esculpe el alma. Haz de cada día un campo de entrenamiento. ¿Estás en medio del tráfico? Entrena la paciencia. ¿Alguien te ofendió? Entrena la templanza. ¿Te rechazaron? Entrena el desapego. ¿Sientes ansiedad? Entrena la respiración, la claridad, el enfoque. ¿Te tentaron con algo que no necesitas? Entrena la moderación. Ahí está tu gimnasio. Ahí está tu oportunidad. Y no siempre tendrás éxito. Habrá días en que falles, en que reacciones mal, en que te dejes llevar, y eso está bien. Porque no se trata de ser perfecto. Se trata de ser consciente, de volver al centro, de ajustar el rumbo, de levantarte con más sabiduría que antes. Eso también es virtud, reconocer el error sin hundirse, pedir perdón sin perder dignidad, corregir sin dramatizar, aprender sin culpa, porque el estoico no vive en el ideal, vive en la realidad, pero una realidad vista con claridad, con intención, con responsabilidad. Una de las herramientas más poderosas que tenía el estoico era la revisión nocturna. Cada noche, antes de dormir, se preguntaba: ¿qué hice hoy que estuvo bien? ¿Qué hice que pudo haber sido mejor? ¿Cómo puedo mejorar mañana? Y escribía y pensaba, no para castigarse, sino para guiarse, para que su día no pasara en vano, para que su alma siguiera evolucionando. Hazlo tú también. No dejes que tu día se evapore sin haber sido examinado. Pregúntate con honestidad: ¿actué hoy con virtud? ¿Me dejé llevar por la emoción o por la razón? ¿Fui coherente con lo que creo? ¿Fui justo con los demás? ¿Fui amable conmigo? Esa práctica transforma, porque cuando observas tu vida con verdad, puedes cambiarla con intención. Otro ejercicio estoico es la incomodidad voluntaria. No por castigo, por fortaleza. Saltarte una comida, caminar en silencio, dormir sin almohada, hablar menos, exponerte al juicio sin reaccionar. Elegir lo más difícil, solo para recordar que puedes soportarlo, porque cuando tú eliges la incomodidad, el mundo ya no puede usarla contra ti. Y está la visualización negativa. Imagina que pierdes lo que tienes, no con tristeza, con gratitud. Imagina que hoy es tu último día. ¿Qué cambiarías? ¿Qué soltarías? ¿Qué agradecerías? Esa visualización no genera ansiedad, genera claridad, prioridad, urgencia vital y, por supuesto, la dicotomía del control. Preguntarte una y otra vez: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es sí, actúo. Si la respuesta es no, lo suelto. Porque la serenidad nace del enfoque. Y el enfoque nace de la claridad. Tantas veces sufrimos por cosas que no podemos cambiar. Personas, opiniones, eventos pasados, posibles futuros. Pero el estoico recuerda, lo único que puedes controlar es cómo respondes, y eso es suficiente. Hazte amigo del silencio. En un mundo de ruido, el silencio es revolución, es pausa, es poder. Aprende a responder en lugar de reaccionar, a reflexionar antes de hablar, a respirar antes de decidir, porque muchas veces una pausa salva una relación, un respiro evita una guerra, una palabra menos mantiene la paz. Y no olvides la humildad, porque el camino estoico no es para mostrarse, es para vivirse. Es una práctica silenciosa, interna, personal, que no necesita aplausos, que no busca validación, solo busca coherencia. Cuando actúas desde la virtud, el mundo puede malinterpretarte, puede criticarte, puede ignorarte, pero tú sabrás la verdad. Y eso basta, porque la paz más profunda es la de quien duerme sabiendo que fue fiel a sí mismo. Y si alguna vez dudas, si alguna vez flaqueas, si alguna vez sientes que el esfuerzo no vale la pena, recuerda esto: cada impulso que dominas, cada juicio que corriges, cada reacción que eliges conscientemente está fortaleciendo tu carácter, está forjando una versión de ti más firme, más luminosa, más libre, porque el verdadero éxito no está en lo que logras afuera, está en lo que construyes dentro, y esa es la única riqueza que no puede ser robada, que no envejece, que no depende de nada externo,
solo de tu voluntad, de tu práctica, de tu elección. Sigue caminando, incluso cuando no veas resultados inmediatos. Sigue practicando, incluso cuando nadie te lo reconozca. Sigue eligiendo la virtud, aunque sea más difícil, porque en cada paso estás sembrando algo. Y algún día, sin darte cuenta, recogerás una paz tan profunda que sabrás que valió la pena. Esa paz será tuya. Nadie te la podrá quitar, porque no vino del mundo, vino de ti. Ser estoico no es retirarse del mundo, no es construir un muro entre tú y los demás, no es endurecerte al punto de no sentir. Ser estoico es vivir con conciencia en medio de la sociedad. Es ser firme sin ser rígido, es ser compasivo sin ser débil, es estar en el mundo sin ser del mundo. Porque el verdadero estoico no se aísla, se entrega, se pone al servicio, entiende que su virtud no es solo para sí mismo, sino también para los demás, que su templanza puede ser consuelo para otros, que su sabiduría puede ser guía, que su justicia puede ser refugio, y que su ejemplo puede ser inspiración silenciosa. El ego quiere brillar, la virtud quiere servir, y el estoico no busca protagonismo, busca coherencia, busca impacto, no a través del ruido, sino a través del ejemplo, de la constancia, de la profundidad, porque sabe que una vida vivida con virtud no necesita publicidad, irradia por sí sola. Imagina esto, alguien que no reacciona con violencia cuando es atacado, que no se queja en medio del problema, que no cambia sus valores según la moda del momento, que actúa igual con poder que sin él, con reconocimiento o sin él, que responde con calma cuando todos gritan, que escucha cuando todos quieren hablar, que actúa con justicia incluso cuando nadie está mirando. Ese es el verdadero poder, la verdadera transformación. No una vida sin conflictos, sino una vida vivida con tal integridad que se convierte en faro. En un mundo que corre, el estoico camina firme. En un mundo que grita, el estoico responde con pausa. En un mundo que juzga, el estoico comprende. Y en un mundo que exige máscaras, el estoico elige mostrarse tal como es. Pero eso no es fácil, porque la virtud duele, porque el camino correcto muchas veces es el más solitario. Porque decir la verdad puede incomodar, porque actuar con justicia puede implicar pérdida, porque tener principios firmes puede significar ir contra la corriente. Y sin embargo el estoico acepta ese costo, porque sabe que vivir sin verdad es más caro, porque sabe que traicionar su alma para encajar es un precio que no está dispuesto a pagar, porque prefiere ser coherente en soledad que ser admirado en falsedad. La fuerza del estoico no está en su dureza, está en su claridad, está en su capacidad de sostenerse con dignidad incluso cuando todo parece temblar. Está en su decisión de vivir con propósito, aun cuando el mundo entero lo empuje hacia la superficialidad. Y esa elección tiene impacto en su familia, en su comunidad, en sus vínculos, porque el que se gobierna a sí mismo crea espacio para que otros también se encuentren. Porque quien vive desde la virtud es un espejo para los que aún no se atreven a vivir con el alma descubierta. Ser estoico es mirar al otro con respeto, incluso si piensa distinto. Es escuchar sin necesidad de tener la última palabra. Es sostener la palabra dada aunque ya no te convenga. Es ser leal sin esperar recompensa. Es actuar con justicia incluso cuando nadie aplaude. Y eso transforma, eso deja huella, no desde el ego, no desde el poder, desde la coherencia, desde la humanidad bien vivida, desde la presencia que no exige nada, pero que lo entrega todo. Un padre que actúa con templanza enseña más que 1000 sermones. Una madre que responde con virtud forma generaciones. Un líder que encarna lo que predica, inspira sin levantar la voz. Un amigo que escucha sin juzgar, que dice la verdad con amor, que se mantiene firme en la tormenta, se convierte en un refugio. Y tú puedes ser todo eso, no desde la perfección, sino desde la práctica. Los estoicos sabían que una vida virtuosa no solo es un regalo para quien la vive, es un regalo para todos los que lo rodean, porque el alma en paz se eleva, calma, sostiene y no necesita imponerse para transformar. Basta con ser, basta con vivir con intención. Hazte esta pregunta: ¿qué estás dejando en los demás?
¿Qué versión de ti reciben quienes te conocen? ¿Eres causa de calma o de tensión? ¿Eres alguien que enciende luces o que propaga sombras? No necesitas grandes actos, solo acciones constantes, silenciosas, firmes. Cada vez que eliges no reaccionar, estás construyendo algo. Cada vez que eliges escuchar en lugar de interrumpir, estás sembrando respeto. Cada vez que cumples tu palabra, aunque sea incómodo, estás construyendo confianza. Cada vez que eliges el bien, incluso cuando podrías tomar ventaja, estás dejando un legado invisible, pero eterno. Y ese legado no está en tus logros, ni en tus títulos, ni en tus posesiones. Está en tu ejemplo, en cómo viviste, en cómo trataste a los demás, en cómo actuaste cuando nadie te veía. La muerte llegará, como llega para todos, pero lo que hiciste con tu tiempo, eso quedará. La forma en que amaste, en que decidiste, en que resististe, en que te levantaste, eso hablará de ti cuando ya no estés. Y por eso, el estoico no busca fama, busca propósito, no busca ser recordado, busca haber vivido bien. Hazte responsable de tu presencia, de tu energía, de tu impacto. No te preguntes solo, ¿qué quiero lograr hoy? Pregúntate también, ¿quién quiero ser hoy para los que me rodean? Porque tu ejemplo es tu enseñanza, porque tu manera de vivir es tu mensaje. Y no necesitas que todos lo noten, basta con que tú lo sepas, basta con que tú lo vivas, porque cada vez que eliges la virtud, estás sembrando un futuro mejor, uno que quizás no veas tú, pero que otros recogerán. Y cuando te toque partir, que tu paso por el mundo haya sido leve, pero luminoso, que hayas dejado más verdad que ruido, más presencia que promesas, más coherencia que discursos, que la gente diga, no hablaba mucho, pero vivía como pensaba. Ese será tu legado, eso será tu victoria, y nadie podrá quitártela. El dolor es inevitable. Nadie cruza la vida sin ser tocado por la pérdida, sin conocer la frustración, sin sentir el peso del fracaso, sin llorar por lo que fue o por lo que nunca será. Pero hay una verdad que los estoicos comprendieron profundamente. El sufrimiento no depende del evento, sino del juicio que hacemos sobre él. Perder a alguien, fracasar en un proyecto, vivir una traición, enfrentar una enfermedad, ver cómo se desmorona un plan que creíste seguro, nada de eso está bajo tu control. Pero cómo eliges enfrentarlo, eso sí. Y ahí, en esa elección, está tu libertad. Epicteto lo expresó con precisión. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. No es la pérdida la que te rompe, es lo que decides creer sobre esa pérdida. No es el fracaso el que te paraliza, es lo que decides que significa para ti. El estoico no es invulnerable, siente dolor, siente tristeza, siente miedo, pero no se hunde en ellos, no se identifica con ellos, no permite que le roben su integridad, porque sabe que el alma se mide no por la ausencia de heridas, sino por la forma en que se cicatrizan. La resiliencia estoica no es aguantar sin sentir, es sentirlo todo, pero elegir la virtud, es mirar al dolor con dignidad, es sostenerse cuando sería más fácil caer, es respirar en medio de la pérdida y preguntarse, ¿qué depende de mí ahora? Eso cambia todo, porque mientras estés vivo, mientras puedas pensar, razonar, decidir, siempre habrá algo que dependa de ti. Y mientras exista esa chispa de elección, el alma permanece libre. Los estoicos practicaban la adversidad antes de que llegara. Se imaginaban perdiendo lo que amaban, visualizaban el fracaso, anticipaban la muerte, no para sufrir por adelantado, para prepararse, para fortalecerse, para no ser sorprendidos por lo inevitable. Marco Aurelio escribía, la pérdida no es nada más que el retorno de algo que nunca fue tuyo. Esa frase encierra una de las ideas más duras y más liberadoras del estoicismo. Nada te pertenece, ni tus posesiones, ni tu cuerpo, ni las personas que amas. Todo es prestado, todo es temporal, todo cambia, y cuanto más rápido lo aceptes, más ligero vivirás. Esto no significa que no debas amar profundamente, significa que debes amar sin aferrarte, sin creer que ese amor te pertenece, porque cuanto más te aferras, más duele soltar. Pero cuando amas con conciencia de la impermanencia,
Cada momento se vuelve sagrado, porque sabes que puede ser el último. El dolor también es un maestro, te muestra lo que importa, te revela tu fuerza, te obliga a mirar hacia adentro. Muchos encuentran su verdadero carácter no en los días de gloria, sino en los días en que todo parece derrumbarse. Los estoicos no buscaban el dolor, pero no lo evitaban. Sabían que hay cosas que solo se revelan cuando todo se rompe, que hay verdades que solo emergen en la oscuridad, que hay virtudes que solo se prueban cuando todo parece en contra. El sufrimiento, cuando se enfrenta con conciencia, se convierte en profundidad, en comprensión, en templanza. El estoico se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer con esto? ¿Qué parte de mí puede hacerse más fuerte gracias a esto? No romantiza el dolor, pero lo honra, porque sabe que cada cicatriz es una lección, que cada caída es una prueba, que cada pérdida es una oportunidad de soltar el apego y volver al centro. Y ese centro no se construye con palabras, se construye con presencia. Perdiste algo que amabas, siente el dolor, llora si lo necesitas, pero no te traiciones, no abandones tu camino, honra lo que perdiste viviendo mejor, no desde el vacío, sino desde la gratitud por lo vivido, porque la vida no te debe nada, todo es un regalo, y cada regalo tiene un final. ¿Te traicionaron? No te vuelvas amargura. Usa la herida para crecer en discernimiento, no en odio. El estoico sabe que no puede controlar la lealtad de otros, pero sí puede controlar su propia integridad. Que no te conviertan en lo que te hirió. Que tu respuesta sea virtud, no venganza. Te equivocaste, no te castigues. Aprende, corrige. El fracaso no es el fin, es el fuego que purifica. El estoico acepta la responsabilidad, pero no se queda estancado en la culpa. La culpa sin acción es ego, pero el reconocimiento con corrección, eso es sabiduría. Y cuando llegue la muerte, propia o ajena, el estoico no huye, mira de frente, no se aferra, agradece, se despide con amor y continúa su camino, sabiendo que la vida es breve, frágil y hermosa, sabiendo que cada instante cuenta, que no hay tiempo que perder odiando, quejándose o temiendo. Es fácil hablar de virtud cuando todo va bien, pero el alma se mide en el dolor, y el estoico lo sabe. Por eso se prepara, por eso no se quiebra, por eso, incluso cuando todo arde, elige caminar con el rostro sereno, la mirada clara y el corazón firme. Y no, eso no significa que no sufra, significa que no se rinde, que elige responder con dignidad, que convierte la caída en impulso, el golpe en claridad, la pérdida en presencia, el dolor en profundidad. Haz del sufrimiento una maestra, haz del duelo una transformación. Haz de cada fracaso una escuela, porque eso es lo que hace el estoico. Transforma lo inevitable en virtud, y al hacerlo transforma también su vida. El mundo no necesita más personas que se quejen del dolor. Necesita más personas que lo atraviesen con sabiduría, con compasión, con fuerza tranquila, con humildad, con firmeza, con propósito. Y tú puedes ser esa persona. Puedes ser esa roca silenciosa que no se rompe con la marea, ya que no responde con violencia, que no se amarga, que no se cierra, que aún en la noche más oscura conserva una luz suave, una luz que no grita pero guía. No es fácil, pero es posible, y no estás solo. Todos sufrimos, todos perdemos, todos tememos, pero no todos eligen transformarlo en virtud. Esa elección está en tus manos, y cuando la haces, todo cambia, no afuera, adentro, donde realmente importa, el presente, es todo lo que tienes, es lo único que realmente te pertenece. El ayer ya no existe, el mañana aún no ha llegado, solo existe este instante, este momento, este aliento, este pensamiento, esta decisión. Todo lo demás es imaginación. Y sin embargo, ¿cuántas veces estás realmente aquí? ¿Cuántas veces tu cuerpo está presente, pero tu mente está en otro lugar, en lo que hiciste mal, en lo que podrías perder, en lo que te falta, en lo que aún no ha pasado? El ser humano moderno ha desarrollado la capacidad de estar en todas partes, menos en el ahora. Vive atrapado entre la culpa del pasado y la ansiedad del futuro. Corre, busca, planea,
Teme, pero rara vez habita plenamente su momento. Y esa es la raíz de gran parte de su sufrimiento. Los estoicos entendían esto con una claridad que asombra. Marco Aurelio lo escribió muchas veces en sus meditaciones. No dejes que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás, si es necesario, con la misma razón con la que enfrentas el presente. Y también, concéntrate en lo que estás haciendo en este instante, como si fuera lo único que importa. Para los estoicos, el presente no era solo un refugio, era un campo de entrenamiento, un espacio sagrado, un escenario perfecto para ejercitar la virtud, porque solo puedes actuar con templanza, justicia, sabiduría o coraje, aquí, no mañana, no ayer, ahora. El momento presente es el único lugar donde puedes tomar decisiones reales, donde puedes respirar profundamente, donde puedes observar tus pensamientos, donde puedes refrenar un impulso, donde puedes elegir responder en lugar de reaccionar, donde puedes mirar al otro con compasión en lugar de con juicio, donde puedes optar por el silencio en lugar de la queja. Y sin embargo nuestra mente tiende a huir del presente, se aburre, se distrae, se disocia, busca estímulo constante, confunde estar ocupado con estar vivo. Y así pasan los días, los años, la vida, y cuando miras atrás, te das cuenta de que estuviste en todas partes, menos aquí. El estoico entrena su mente para volver, para anclarse, para respirar, para observar sin juicio, para sentir sin huir, para pensar con claridad. No vive como si tuviera una eternidad por delante. Vive como si este momento fuera su único terreno de acción, porque lo es. Ser estoico es preguntarse a cada instante, ¿estoy presente? ¿Estoy consciente de lo que hago, digo, pienso? ¿Estoy actuando desde la virtud o desde la distracción? Y si la respuesta es no, no se culpa, se reajusta, vuelve, regresa al ahora, porque en el ahora se puede construir, se puede elegir, se puede transformar. Tú puedes entrenarte en esa presencia. No necesitas retiros ni templos, solo atención. Cada vez que respiras y te das cuenta de que estás respirando, ya estás practicando. Cada vez que comes sin mirar una pantalla, estás entrenando. Cada vez que escuchas sin interrumpir, estás cultivando presencia. Cada vez que haces una sola cosa a la vez, estás fortaleciendo tu mente. Haz de tu día un campo de práctica estoica. Cada tarea puede ser una oportunidad para ejercitar la virtud. Lavar los platos con atención, caminar observando tus pasos, mirar a alguien a los ojos cuando hablas, escuchar sin pensar en qué responder, sentarte en silencio sin necesidad de estímulos, notar cuando tu mente se va y traerla de vuelta con paciencia. No necesitas ser un maestro, solo necesitas querer estar aquí, en cuerpo, en mente, en alma. El ahora no es un puente hacia lo que viene, es la vida misma, y cuando aprendes a habitarlo, todo cambia, el tiempo se expande, el miedo se reduce, el deseo se disuelve, la gratitud florece, porque ves, sientes, comprendes y eliges. Marco Aurelio también escribió: cada vez que te distraes del presente, pierdes lo único que realmente tienes. Y tenía razón, no es que la vida pase rápido, es que no estamos allí para vivirla, no porque no podamos, sino porque no sabemos cómo quedarnos. El estoicismo te ofrece una guía, una brújula, una práctica, no para controlar el mundo, sino para no perderte en él, no para evitar el dolor, sino para no ahogarte en la anticipación, no para escapar del sufrimiento, sino para elegir una respuesta digna frente a él. El presente es incómodo muchas veces, porque es real, porque te enfrenta a ti mismo, a tus juicios, a tus reacciones, a tus contradicciones, pero también te entrega poder, poder de cambiar, poder de actuar, poder de observar sin ser arrastrado. Hazte estas preguntas a lo largo del día. ¿Dónde estoy ahora? ¿Estoy plenamente aquí? ¿Estoy repitiendo un hábito o eligiendo con conciencia? ¿Estoy juzgando o comprendiendo? ¿Estoy proyectándome al futuro o viviendo este paso? Esas preguntas no buscan perfección, buscan despertar, porque no hay sabiduría sin presencia, no hay templanza sin atención, no hay justicia sin escucha, no hay coraje sin conciencia. Y si te das cuenta de que estuviste ausente, no te juzgues, felicítate por haberlo notado,
porque ese instante de lucidez ya es parte del cambio. El regreso al presente es un acto de amor propio, de respeto por la vida, de compromiso con tu alma. Los sabios no son quienes lo saben todo, son quienes están aquí, quienes escuchan de verdad, quienes responden con pausa, quienes saborean cada instante como si fuera único, porque lo es. La próxima vez que estés lavando tus manos, lavando tus platos, caminando por la calle, detente un segundo, siente el agua, observa tu respiración, escucha los sonidos, agradece por estar vivo, recuerda que estás aquí, y que mientras estés aquí, puedes elegir. Y esa elección es libertad. ¿Qué es la verdadera libertad? Es poder hacer lo que quieras cuando quieras, con quien quieras. Es no tener jefes, no tener límites, no rendir cuentas a nadie. El mundo moderno promueve esa idea. Te dice, eres libre si nadie te dice qué hacer. Pero los estoicos pensaban diferente. Para ellos, no era libre quien hacía lo que quería, era libre quien podía gobernarse a sí mismo. Porque si no puedes dominar tus impulsos, eres esclavo de ellos. Si no puedes frenar un pensamiento destructivo, eres su prisionero. Si necesitas reconocimiento constante para sentirte valioso, estás encadenado al juicio ajeno. Si tu felicidad depende de lo externo, eres rehén de lo inestable. Epicteto fue esclavo, literalmente, y aún así enseñó libertad, porque no se consideraba a sí mismo prisionero mientras pudiera conservar su juicio, su virtud, su capacidad de elegir su actitud. Nadie es libre, decía, si no es dueño de sí mismo. Esa es la libertad estoica. No depende de tu país, no depende de tu salario, no depende de tus comodidades, depende de tu mente, de tu corazón, de tu práctica. Porque la mayor tiranía no es la externa, es la interna. Es ese hábito que no puedes romper, es esa emoción que no puedes contener, es ese pensamiento que no puedes dejar de repetir, es esa necesidad de validación que te obliga a fingir, es ese miedo que dicta todas tus decisiones. Ser estoico es declarar la independencia del alma, es liberarte del yugo de tus pasiones, es dejar de ser esclavo del deseo, del miedo, del ego, es vivir como si cada paso fuera una expresión de tu elección más profunda. Eso no significa aislarte, ni volverte frío, ni desconectarte del mundo. Significa que nada dentro de ti se venda, se doblegue o se rompa por lo que pasa afuera. Significa que tu paz no está en manos ajenas, que tu propósito no cambia con el aplauso o la crítica, que tu dignidad no depende del resultado, sino del camino que decides tomar. Los estoicos entendían que un rey puede ser esclavo si vive atado al poder, y un esclavo puede ser rey si reina sobre sí mismo. La libertad no tiene que ver con estatus, tiene que ver con estructura interna, con jerarquía de valores, con alineación entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. ¿Y cómo se logra eso? No con un discurso, no con una intención de año nuevo. Se logra con entrenamiento, con vigilancia interior, con honestidad radical, con voluntad. Cada vez que eliges la virtud sobre el capricho, estás siendo libre. Cada vez que dices no a algo que te aleja de tu centro, estás liberándote. Cada vez que callas para no herir, que actúas para servir, que haces lo correcto aunque nadie lo vea, estás afirmando tu soberanía. Hazte preguntas. ¿Soy libre cuando reviso compulsivamente mi teléfono? ¿Soy libre cuando actúo por miedo al rechazo? ¿Soy libre cuando no puedo decir que no? Soy libre cuando no tengo control sobre mi atención, mi emoción, mi impulso. La verdadera libertad requiere renuncia, no de lo esencial, sino de lo superfluo, no del mundo, sino de lo que te encadena a él. Porque cuanto más necesitas, menos libre eres. Cuanto más deseas controlar, más te esclaviza la incertidumbre. Ser estoico es elegir vivir ligero, no sin emociones, sino sin ser arrastrado por ellas. No sin deseos, sino sin ser dominado por ellos. No sin relaciones, sino sin que ellas definan tu identidad. Es caminar por la vida sabiendo que lo esencial no se toca, no se compra, no se pierde. Marco Aurelio gobernaba un imperio, pero sabía que su mente era su reino más sagrado. Por eso escribía cada día, no para dejar una obra, para recordarse a sí mismo cómo no caer, cómo no olvidar, cómo volver.
Él decía, la libertad está en vivir de acuerdo con la naturaleza, y la naturaleza del ser humano es la razón. ¿Y qué es vivir según la razón? Es no dejarte llevar por la pasión ciega, es elegir con claridad y propósito, es vivir de acuerdo a tu naturaleza más alta, no a tus caprichos más bajos. Es actuar no por impulso, sino por sabiduría. Esa es la libertad que importa, no la que te permite elegir entre 1000 distracciones, sino la que te permite enfocarte en lo que realmente importa, no la que te deja hacer cualquier cosa, sino la que te da la fuerza para hacer lo que debes. Y eso no llega de un día para otro, es un músculo, es una práctica, es una disciplina, se construye en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo invisible, cada vez que dominas tu tiempo, cada vez que eliges con intención, cada vez que no reaccionas por reflejo, cada vez que decides desde la virtud, estás siendo libre.